Buenos días a todos, gracias. Les voy a ofrecer una disculpa porque voy a tener que ponerme el cubrebocas. Tuve un accidente hace unos días y se me rompió mi diente frontal. Entonces mi asesor, mi coach de imagen me prohibió. Me dijo, no te lo quites. Entonces, por el beneficio de ustedes, voy a leer este texto en Isaías 64. Dice así, no lo busquen. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por él, que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, y aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos y todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esa declaración, reconociendo quién es Dios, reconociendo la soberanía de Dios y que Él nos ha formado, que Él nos ha hecho, que Él nos ha diseñado. Hay un principio del diseño. Dios estableció un principio en las cosas que hizo, es el principio del diseño. Y la vida de cada uno de nosotros descubre su propósito, o como jóvenes, conforme vamos creciendo, descubrimos nuestro propósito cuando aceptamos la obra de Dios en nuestras vidas, cuando nos damos cuenta y aceptamos que Dios nos ha formado tal como somos. Hace unas semanas en la casa algo le pasó al calentador de agua y sonó una pequeña explosioncita chiquita y se apagó. Y no tuvimos agua caliente como por 3 días. Entonces por fin vino un señor ahí de mantenimiento y nos dijo, ¿sabe qué? Es el piloto el que se descompuso, no tiene que comprar el calentador, es solamente el piloto. Pero él no podía cambiarlo porque ya era tarde, entonces esa tarde yo estaba decidido a bañarme con agua caliente en la noche, pues. Entonces pasé a comprar el piloto y me puse a tratar de cambiarlo, pero luego me di cuenta que el gas que conecta o el gas que viene de la pared no tiene una llave de paso, ¿verdad? Para cerrarle y entonces cambiar el piloto sin problema. Entonces dije, oh, que Mirna no se entere, por favor. Entonces, con todo cuidado y precaución, quité el gas saliente y obviamente salía un poco de gas. Lo tapé perfectamente y entonces me puse a cambiar el piloto. Ya estuvo difícil, pues, pero lo cambié. Y ya luego lo volví a conectar y ya finalmente prendió. Y hace poquito estaba yo viendo justamente el valor de las llaves de paso. O sea, ¿para qué sirven las llaves de paso? Esa pequeña válvula tan sencilla, en este caso de gas, me hubiera causado un gran problema, pues, o puede causar una explosión o un daño, pues, mayor si no se maneja con precaución. Y estaba leyendo acerca de válvulas de paso industriales, ¿verdad? Que se usan para Pemex, para los fluidos, para los gases. Y realmente me sorprendió los diseños de las válvulas. Cuando piensen en válvulas, no es solamente algo sencillo, pues, que le das vuelta y se cierra, sino hay válvulas bien complejas, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que una cosa tan pequeña, tan sencilla para nuestra primera observación, realmente sea tan complicada y hay un diseñador atrás porque tiene un propósito. Y hay válvulas muy caras y hay empresas que viven de vender válvulas. Ese es su negocio. Hay empresas muy importantes. Cuando hablamos de Dios, la relación con el ser humano, tenemos que darnos cuenta y entender una vez por todas que así como eres un diseño de Dios, ¿sí? Y en la medida que aceptamos ese diseño,
encontramos el propósito y la gracia de Dios para llevar a cabo el propósito poderoso en nuestras vidas. Pablo escribe a los romanos usa algo del mismo, ¿cómo se dice? La misma ilustración del barro en el Antiguo Testamento y dice así, no lo busquen, dice Romanos 9. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No sé si han hecho algunas preguntas ustedes respecto a los aspectos físicos o de la persona, el intelecto. Por ejemplo, ¿Dios determinó los detalles de mi aspecto físico antes de mi nacimiento? ¿Qué ves cuando nos vemos al espejo? ¿Qué ves ahí? Pues a lo mejor es algo que dices, ay, Dios le hubiera echado un poquito más de ganas, ¿verdad? Al diseño de esto, ¿verdad? ¿Permite Dios los defectos congénitos y las deformidades? ¿Permitiría un Dios amoroso que un cristiano obediente o creyente quedara severamente marcado por un accidente? ¿Dios alguna vez excluyó a alguien de su servicio por un defecto físico? ¿Debo procurar autoaceptación para mejorar mi seguridad de mí mismo? En la medida que vemos la obra de Dios en el diseño de nuestro cuerpo, de nuestras cualidades o atributos, características físicas, mentales, aceptamos que somos una obra de Dios, le damos gracias por esa obra y Dios entonces nos pone en la oportunidad y en la posibilidad de ser útil, así como somos, porque así me diseñó a Él. No ponemos una válvula de agua en un paso de gas, ¿verdad? Dios te diseñó así porque te quiere usar así. Esto podemos llamarle la autoaceptación o el entendimiento de que soy un diseño perfecto de Dios. Otros pensamientos alrededor de esto son estos. Dios me planeó antes de mi nacimiento. ¿Puedes pensar en eso? Dios te planeó así como eres antes de tu nacimiento. No en el momento de la concepción, sino Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos habla acerca de la grandeza y de la soberanía de Dios. Que Él ya te veía tal como eres, no somos un accidente, ¿verdad? No somos una deformación. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que nos gustaría quizá cambiar o ser diferente o más alto o más esto o más lo otro o más lo otro. Pero piensa que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Génesis dice que Él nos formó del polvo de la tierra al primer hombre. Y el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios te conoció antes de la concepción. Dios te trató como persona desde antes de tu nacimiento. La persona no es una vez que el pequeño feto, el pequeño bebé está en el vientre. Dios en el Salmo, en Isaías 49 dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Sí, estos son versículos poderosos respecto a dónde inicia o dónde está permitido abortar o dónde inicia que un primer feto pueda ser llamado persona a las 12 semanas o antes o después. Dios me formó para cumplir su propósito. Dios me hizo en el vientre. Si pensamos en este salmo, vamos a leer lo que es el Salmo 139, del 14 al 18. Salmo 139, del 14 al 18. Dice así, Salmo 139, del 14 al 18. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado
y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas estas cosas, aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Ven? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y estoy contigo. No sé si ese texto donde dice que entretejido en lo más profundo de la tierra sea una mención al complejo de DNA, pues, ¿verdad? O al ADN conocido, que dicta o están ahí dictadas todas las características físicas, ¿verdad? De cada individuo. La estructura de la molécula del DNA, ahí es donde está dictado todo lo que somos, nuestras características. Hay ocasiones donde al ver a la persona en el espejo o interactuar entre un grupo de personas, donde hay unos que son muy extrovertidos y platicadores y les llaman el alma de las fiestas y están haciendo reír y nos alegramos mucho con personas como ellas. Y luego hay otros que son más introvertidos, pues que no sabemos cómo entablar una conversación. Y alguna vez justamente, por cierto, bienvenida Sarita, que nos visita esta mañana. Ha estado con nosotros en las últimas 2 semanas y damos gracias a Dios por su vida. Alguna vez, antes de que las niñas, bueno, cuando las niñas estaban chiquitas, no me acuerdo, fuimos a Culiacán de visita con la familia de Mirna y de Sarita. Y estábamos en una mesa comiendo y los que son de allá o los que conocen que tienen familia de allá, pues la plática en grande y platicando. Entonces alguien me preguntó, ¿y a ti cómo te va en el trabajo? Entonces ya saben, como me expreso yo, no soy muy veloz para hablar, pues. Y entonces estaba yo preparando cómo contestar esa pregunta. Pues mi trabajo es así, pero me tardé tanto que me dejaron atrás, pues la conversación se tornó a otra parte y siguieron platicando, hablando y gritos y todo. Entonces ya luego en la casa le digo, mira, híjole, sentí bien raro porque es como tratar de entrar al periférico, una avenida que va rápido, y yo con mi bochito, pues que no, en primera no arranca, y es que no pude entrar a la conversación, pues. Entonces, hay características en nuestras vidas que a lo mejor quisiéramos que fueran diferentes en algo, pues, ¿verdad? Nuestro aspecto, nuestro tamaño, nuestros ojos, nuestra familia, nuestros padres, nuestro momento en la historia. Y en ocasiones, por la desconfianza que tenemos de que Dios nos diseñó así, ¿verdad? No confiamos que Dios nos diseñó así, sino lo vemos como un defecto. ¿Sí? Vemos que es un defecto y quiero cambiarlo. Tendemos entonces a cubrir esos defectos. ¿Sí? Hay señales muy claras de que queremos cubrir esos defectos. Por ejemplo, excesiva atención a la ropa, ¿verdad? Por causa del cuerpo. Yo entiendo que según la forma de nuestro cuerpo es de que hay ropa que nos queda mejor que otra, por supuesto, y es prudente usar la ropa que nos sentimos cómodos y que mejor nos queda, pues. Pero atención excesiva a la ropa, pues, ¿verdad? Ropa de marca y ropa de diseñador y que me vean estrafalario para que se oculten ciertos defectos. Necesidad de cosas o de títulos, ¿verdad? Hablábamos hace unos días de los doctores que vemos allá, pues es médico de tal y licenciado en tal y maestría en tal. Digo, no está mal porque eso le da confianza a los pacientes. Es una señal de que confianza, pues. Pero cuando esa necesidad de decir, no me digas Rafael, dime licenciado, por favor, ¿verdad? O soy maestro. Hay cosas que les podría platicar respecto a esos temas, pero necesidad de títulos como símbolos de categoría. Me dan categoría que me llames de cierta forma. Cambios continuos de color de cabello, incapacidad de confiar en Dios respecto a otras cosas, conformarnos a las modas, porque eso nos hace ser aceptados con las corrientes, los amigos, excesiva pena y timidez, incapacidad para amar a otros. En ocasiones
no sé si les ha pasado, no podemos decirle a nuestro padre, a nuestra madre, te amo, o a tu hermano, a tu hermana, te amo. Algo, sentimos que hay algo que me detiene a hacerlo, pues, y eso puede ser porque no he dado gracias a Dios de cómo me hizo y por la familia que tengo. Ilusión de llegar a ser como otros, no aceptarme como soy porque quiero ser como esa persona, ¿sí? Temor al fracaso que me paraliza, y hay otras cosas, búsqueda de distinción social, incapacidad para aceptar a tu cónyuge, extravagancia en las compras, vivir por encima de mi presupuesto, en fin, menosprecio a mis habilidades personales. ¿Sí? Cuando vemos a una persona que tiene muchos talentos o diferentes talentos y yo no soy como ella o yo no soy como él, me siento mal, pues, porque ¿por qué me dejó Dios afuera de la repartición de esos talentos o de esas habilidades? No estoy dando gracias a Dios por lo que sí me ha hecho y no he visto lo que tengo. En fin, el tema de esta mañana son los 10 inalterables. Después se los puedo pasar también si quieren, pero piensen que en el diseño que Dios ha hecho de cada uno de nosotros, hay cosas inalterables, incambiables, que Dios en su amor y en su sabiduría diseñó en nosotros, ¿verdad? Nos puso en esos lugares o con esas personas para usarnos con un propósito. Ese es el principio del diseño. Un diseño perfecto, con un propósito, y yo lo acepto, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso. Son aquellos rasgos físicos o familiares sobre los cuales yo no tengo control. No los pedí, simplemente los recibí. Dios me los escogió y he de aceptarlos como la provisión de Dios para mi beneficio y el beneficio de los que me rodean. Esto es el punto de partida, estos inalterables, para el entrenamiento de mi carácter. Ahorita vamos a hablar también un poquito acerca de eso. Bueno, el primer inalterable es tus padres. Dios te diseñó para que fueras a llegar a ese hogar y ese par de personas que te concibieron y que conocimos como padres. Eso incluye padres adoptivos, ¿verdad? O también la pérdida de algún padre o madre en algún momento. Hay algunos ejemplos en las escrituras. Dios escogió a tu padre y a tu madre para que te trajeran, y los factores y circunstancias de la vida de ellos que me afectaron. ¿Sí? Evidentemente, si pudiéramos platicar cada uno de nosotros lo que nos sucedió cuando éramos pequeños, hay cosas muy, muy impactantes, ¿verdad? Más quiero decir, cosas que me transformaron, que me formaron, ¿verdad? Algunas son favorables y otras son desfavorables. La pérdida, la muerte de un padre, las circunstancias de pobreza, la carencia a lo mejor en algún momento, la incapacidad para poder ir a la escuela, ¿verdad? Porque mis padres no podían pagarla, o al contrario, haber nacido con todo, donde no me faltaba nada, donde tenía una cuna preciosa, un cuarto para mí solito, no me faltaron pañales, ni comida, ni biberones, los mejores biberones. Esa circunstancia que no depende de ti, no dependió de ti, sino dependió del diseño de Dios para tu vida. Justamente Sarita nos platicaba también de familias grandes, ¿verdad? Hablábamos de familias grandes. Dice, pues, mis padres, ¿cuántos tuvieron? ¿Una docena? Sus papás tuvieron 12 hijos. Ok. Pero también nos ha platicado de familias de conocidos o parientes que tuvieron 14 y 10 y 16. 14. Y podríamos decir qué difícil, o sea, qué complicado para los papás, pero en ese momento, Sarita nos platica que cuando tenían que hacer tarea, los grandes se sentaban a hacer tarea y los chiquitos imitaban a los grandes y se sentaban a hacer todos tarea, ¿sí? Estas circunstancias, Dios las diseñó
para que esos 14 hijos vivieran ahí. Y los tiempos ahora que son matrimonios sin hijos o con un hijo o 2 hijos máximo, podemos decir, híjole, ¿por qué? Pues las familias ya no quieren hijos, ahora quieren gatos, perros, dinero. Yo les diría a las niñas, si ustedes no estuvieran, yo viviría en otro lugar y andaríamos viajando, mi y yo por otros lados, pero ustedes nos han hecho pobres. Pero felices, pobres pero felices. Y justamente ese es el diseño de Dios. Los padres, el hogar donde te puso, con los hermanos que hayas tenido, porque ahí Dios empezó a entrenar tu carácter. Es esa formación que comienza en tu vida, o los golpes duros, o el amor que tenemos de ellos, eso es lo que nos forma. Dios te forma a través de lo que viviste con tus papás, porque Dios te quiere usar de una forma especial en tu vida adulta, porque te va a encaminar hacia un propósito importante. La gracia de Dios nos capacita y me da el deseo para hacer su voluntad. Entre más gracia tengo de parte de Dios, Él me guía a tener felicidad en el propósito que estoy viviendo. Eso me impulsa a desarrollar un carácter y ese carácter me saca adelante. Puedo lograr las metas de la vida, en la vida. Los padres adoptivos. Piensen en algunos personajes bíblicos que tuvieron padres adoptivos. ¿Qué les parece Moisés? ¿Verdad? Dios permitió que Moisés naciera de sus padres biológicos, pero al poco tiempo tuvieron que ponerlo en la cesta, ¿verdad? Y lo que él tenía que recibir para poder ser el líder de una gran nación, ¿verdad? Lo obtuvo tanto de sus padres biológicos, la fe y la confianza en Dios, el temor en Dios, y el entrenamiento militar en sabiduría, en conocimiento, en disciplina, lo obtuvo con sus padres adoptivos. Y así Dios lo formó para poder usarlo como el líder de una nación, para sacarlos, librarlos en fe de Egipto. Este es el primer incambiable. ¿Pudieras levantar tu mano si puedes decir, doy gracias a Dios por los padres que tengo, por los padres que Dios me dio? Quizá tenemos recuerdos dolorosos de nuestros padres, ¿verdad? Algo que yo recuerdo de mi papá, hay muchas cosas muy, muy buenas, pues, pero recuerdo que yo era muy travieso de chico y mi mamá no quería darme disciplina, no quería batallar con todo eso todo el día, pues. Entonces, lo que ella me decía era, deja que llegue tu papá. Entonces, mi papá llegaba a trabajar en la noche y ya llegó tu papá, y ahora sí nada más escuchaba el cinturón. ¿Ah? Rafael, ¿dónde estás? Ya. Y sopas, me daban disciplina. Ya luego también mi papá decía, oigan, yo vengo a estar tranquilo y a cenar y a descansar y tengo que venir a darle disciplina al niño y que esté llorando y todo eso, ¿no? Entonces, hay muchos recuerdos muy buenos, muy bonitos también de familia. Y cuando pensamos en los padres, aquellos momentos dolorosos, da gracias a Dios por eso, porque a través de nuestros padres, los tiempos difíciles o dolorosos o buenos y amorosos, Dios te formó en la persona que eres actualmente. Dios te hizo desarrollar características, cualidades que no pudiste haberlas tenido de otra manera. Dios tiene un propósito especial para la vida de cada uno. Y si Dios permite que yo sea criado por solo uno de ellos o por otros que no son mis padres, puedo confiar en que Él tiene un propósito o lo hizo por un propósito especial en mi vida. Mi momento en la historia, el segundo incambiable. Cuando vemos telenovelas o películas de los carruajes y los pioneros y la revolución, y la pregunta entre los amigos es, ¿y a ti dónde te hubiera gustado vivir, no? No, pues en los viajes interespaciales, ¿verdad? Ir a la luna, porque dices, bueno, te regreso, voy a la luna, y te subes a tu nave y vas a otro planeta, o en otra ocasión, pues, en el pasado, en algún otro momento en la historia. Pero, ya que Dios tiene un propósito especial para tu vida, Él te trajo precisamente en este momento de la historia.
el desear haber nacido en otro lugar o en otro momento es perder el propósito de Dios para mi existencia. Esther es un caso que ilustra esta parte, ¿sí? Esther no nació en Israel. ¿Se acuerdan que estudiamos hace poquito? Ella era de la nación de Israel, pero nació en cautividad, ¿sí? Nació fuera del territorio de Israel, allá cautivos en este caso era Persia, ¿verdad? Más adelantito. No sé si nació en Babilonia o en Persia por su edad, pero cuando ella sale a la escena, cuando el rey está buscando esposa, es Persia, ¿verdad? El gran imperio persa. ¿Cómo Esther hubiera deseado no haber nacido en cautividad y haber nacido en su tierra Israel, donde estaba su familia, donde estaban quizás sus padres o sus abuelos enterrados, ¿verdad? Es quizá un anhelo, no lo estoy poniendo en su boca, pero pudo haber surgido un anhelo de ese tipo. Pero vemos que Dios la puso ahí en ese momento de la historia porque tenía un propósito importante para su vida y para toda la nación. No solamente era salvar, ¿verdad? No era solamente para que fuera reina famosa y bonita y vivir en un palacio. Ese no era el propósito. Ese era un medio, ¿verdad? El propósito, ni siquiera que fuera feliz, era el propósito de Dios. Su propósito era salvar a la nación de Israel, ¿sí? Porque de esa nación iba a venir el Salvador, ¿verdad? Ven el alcance a cientos de años después, y no solamente el nacimiento de Jesucristo, sino la salvación para todos nosotros. A Esther nunca le pasó ese propósito por la cabeza, pero su pensamiento fue, si perezco, que perezca. Y gloria a Dios. Y Dios me puso aquí y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y Dios a través de ella salvó a la nación de Israel, la preservó al pueblo de Israel para que de ellos viniera el Redentor. En esta semana, Tim nos hizo favor de mandarnos un pensamiento, se los quiero leer, también ya lo pasamos por ahí también, pero se los voy a leer, pongan atención en esto, fíjense. Bueno, es que la idea es, yo he escuchado a personas decir, no quiero tener hijos, ¿sí? Porque ¿en qué mundo van a vivir mis hijos? Y en algún tiempo sí me pasó también por la mente respecto a Natanael, ¿verdad? O sea, ¿en qué mundo va a vivir Natanael con estas cosas así, 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 así? Y es como, puede ser una carga pesada respecto a nuestros hijos. Y algunas personas de plano dicen, no quiero tener hijos porque ¿en qué mundo van a vivir? Pero vean esto. Dice, no te lamentes o no tengas temor por tus hijos o por tus nietos a causa del mundo en que van a crecer y que ese mundo no es lo que solía ser, ¿verdad? También tenemos recuerdos de atrás, cómo era México, cómo era Guadalajara hace 30, 40, 50 años, la tranquilidad, la seguridad, todo eso. Y dijimos, no, qué difícil que mi hijo salga al parque y salga sin el riesgo de muchas cosas, pero bien, el mundo que solía ser es lo que a veces anhelamos para nuestros hijos. Dios creó a tus hijos y los llamó para vivir en el momento exacto en el que viven. Su vida no es una circunstancia o un accidente. Y el llamado a los padres es, críalos o edúcalos para que sepan del poder en el que pueden caminar como hijos de Dios. Entrénalos en la autoridad de la palabra de Dios. Enséñales a andar por fe, sabiendo que Dios tiene el control de sus vidas. Capacítalos para que sepan que ellos pueden cambiar su mundo o su entorno. No les enseñes a estar temerosos y desalentados por la condición del mundo. Más bien enséñales a que pueden hacer algo al respecto. Cada persona en toda la historia ha sido puesto en el tiempo en que vivieron por el plan soberano de Dios. Dios sabía que Daniel podía soportar el foso de los leones. Él sabía que David podía lidiar con Goliat. Él sabía que Esther podía enfrentar a Amán. Dios sabía que Pedro podía soportar la persecución.
Y también Dios sabe que tus hijos pueden enfrentar cualquier reto que tengan en su vida. Dios los creó específicamente para eso. No tengas temor por tus hijos, más bien siéntete honrado de que Dios te escogió a ti para ser el padre o la madre de la generación que enfrenta los retos más grandes de nuestros tiempos. Levántalos para el reto, impúlsalos. Levanta Danieles, Davides, Esteres, Pedros. Dios no se rasca la cabeza preguntándose qué es lo que hará con el desorden del mundo. Él tiene a un ejército que se está levantando para combatir las tinieblas y para dar a conocer su nombre en toda la tierra. No dejes que tu temor robe la grandeza que Dios ha puesto en tus hijos. Es difícil imaginarlos no siendo como unos bebés dulces y deseamos protegerlos de todo aquello que les dañe. Pero ellos han nacido en este tiempo, ellos han nacido para un tiempo tan difícil como el actual. Es una cita de Alex Cravens. El tercer incambiable que Dios tiene en nuestras vidas es tu origen racial. Entendemos que de hecho hay una sola raza, la raza humana, ¿verdad? Y el hombre se ha encargado de hacer diferencias o hacernos pensar que unos son superiores a otros. Todos procedemos de Adán y Eva y después de Noé y su mujer. Rechazo a mi origen racial producirá actitudes de inferioridad o superioridad. Intentar negar diferencias raciales produce autorrechazo. Una vez que acepto mi origen racial y doy gracias a Dios por ello, estaré más preparado para ver a las otras razas como la obra especial del diseño de Dios. El cuarto incambiable es mi origen nacional, ¿verdad? En cada país sufrimos o tenemos beneficios y también malestares o retos propios pues de cada región y de cada país. Dios permitió no solamente que viviéramos de nuestros padres, sino en el momento de la historia actual, con tus rasgos raciales, pero también con nuestro origen nacional, ¿sí? Mi origen nacional también puede incluir ciertas deficiencias que debo superar. Hay culturas que claramente vemos que tienen deficiencias en la educación, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos el tema de la puntualidad. Los ingleses se caracterizan por ser muy puntuales. Los latinos o latinoamericanos por ser un poquito más flexibles. Media hora, más media hora. Y hay cosas que tenemos que aprender, ¿sí? No significa que porque nací en tal país o nací en México, tengo que tener una cultura, ¿cómo se dice? Laxa, una cultura deficiente o con falta de disciplina. Pero Dios me puso ahí, Dios me puso aquí, y puedo entonces aprender disciplinas para crecer y formar mi carácter. Uno más, el quinto es mi sexo. Ese es un tema que podríamos tener durante 1 o 2 domingos. Pero una forma severa de autorrechazo es desear haber nacido del sexo opuesto o vestir de tal manera que otros no puedan distinguir fácilmente de qué sexo soy. Si ustedes se fijan en algunos cartelones de ropa de moda, ¿sí? Se me fue el nombre ahorita. Se me fue el nombre. De una marca de ropa famosa. Algunos cartelones donde anuncian ropa, ¿verdad? Están los modelos y en algunas ocasiones no sabes si es hombre o es mujer, ¿no? Está completamente. Ahora son así, ¿verdad? Que no sé si ellos saben o no, pero no se puede saber si es hombre o mujer. Y me parece una señal confusa, pues, ¿verdad? Porque la Biblia habla acerca de que hay ropa de varón y hay ropa de mujer, ¿verdad? Diseñada para el cuerpo y las características de cada uno.
En el día de hoy hemos hablado acerca de esta gran confusión por causa de la deformación o la desintegración de la familia, por causa de los mensajes en los medios, por causa de ejemplos de personas famosas que no tienen temor de Dios, ¿sí? Que aborrecen a Dios y aborrecen todo diseño de parte de Dios. Y esos mensajes los recibimos constantemente. Y hoy muchos niños y jóvenes crecen sin saber, sin poder dar gracias a Dios de lo que son, ¿sí? Por querer cambiar lo que son respecto a su sexo y su identidad, por aborrecer lo que ellos son. En muchas ocasiones, personas que son transgénero, que cambian su género o su sexo, tratan de cambiar, ¿cómo se llama? Piden la aceptación de los demás. Dice, acéptame, acéptame. Pero el asunto es, tú no te aceptaste desde el principio, pues, como Dios te hizo. Tú estás rechazando la obra de Dios y ahora estás pidiendo que las personas te acepten por el cambio que has hecho. Es todo un tema. Pero hoy los jóvenes creyentes tienen que saber, jóvenes y adultos creyentes, tenemos que saber que en el principio Dios creó varón y hembra, mujer, con cada característica, con distinción entre ellos, para que sean complementos, ¿sí? Cada uno tiene sus características y que debemos de dar gracias a Dios por eso. Si no damos gracias a Dios por lo que soy, quizá puedo tomar una ruta de aborrecer lo que soy, ¿sí? Ignorando que Dios me diseñó así, en amor y en sabiduría, y con un propósito. Deseos secretos de ser del sexo opuesto me estorban para aceptar las responsabilidades que Dios me da, las oportunidades para confiar en Él y asignadas a mi género. Encuentro mi identidad y realización únicamente al cumplir con estas responsabilidades. Bueno, voy más adelante. El sexto incambiable, bueno, déjenme decirles esto. ¿Por qué estoy diciendo incambiable y luego diciendo que alguien puede cambiar su sexo o cambiar de género? ¿Verdad? ¿Sí? La realidad es de que uno puede cambiar externamente o intentar cambiar las características que tengo, pero el diseño de Dios es el que me dio en el nacimiento, ¿verdad? Puedo ser un varón que desde chico quiso ser mujer, mis padres lo impulsaron, la sociedad me permitió, hubo los medios y ahora aparezco como, ¿se acuerdan de aquella secretaria en Estados Unidos? Era la secretaria de salud, era lo mismo que López-Gatell en México, subsecretario de salud en México, el que tiene la misma función en Estados Unidos bajo Biden, es un hombre de unos 50 años, 50 y tantos años, pero que dice que es mujer. Se identifica como mujer y aparece en las cámaras como mujer y su nombre es de mujer, ¿sí? Ese es el intento de cambiar algo que Dios establece como incambiable. Él sigue siendo un hombre, ¿verdad? Creado por Dios y está faltando, está fallando, está aborreciendo lo que Dios le dio y cómo lo hizo, ¿verdad? Bueno, continúo. El orden de nacimiento, esta parte es bien interesante. ¿No te gustaría haber sido alguna vez el más chiquito de tu casa? Si eras el primogénito, ¿sí? O al revés, eras el más chiquito de tu casa y siempre quisiste ser el mayor, pues, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha tenido conflicto con este asunto, pero en mi caso fui el tercero de 5, y sí hay claras diferencias, ¿verdad? Entre el trato de los padres hacia los hijos. Algo que hemos platicado muchas veces es que con Natalia, cuando nació, el chupón ¿cómo se llama? Lo esterilizábamos todo el día, todos los días, ¿verdad? Para que pues, no se infectara ni nada. Con Renata se nos caía el chupón y bueno. Ya con Natanel no me acuerdo si. ¿Qué pasó con Natanel? También se limpiábamos, pero uno cambia. A los hijos más grandes les toca la primera bicicleta, la primera chamarra, y a los segundos, pues como la chamarra está buena, pues ya no le compras nueva y usas la del hermano mayor. En fin.
Aún ese tu orden de nacimiento, las características y tendencias que tiene cada hijo y las necesidades especiales son diseñadas por Dios. Dios te puso ahí en ese momento, o sin hermanos, para desarrollar características que no pudiste haber desarrollado de otra forma. Son muy evidentes, sobre todo, o son más evidentes cuando hay por lo menos 3 hijos del mismo sexo y que no haya mucha distancia entre ellos. Estas son las características. Las tendencias del primer nacido es que tiene mayor capacidad para responder contra la autoridad. Se hacen más rebeldes, se hacen rebeldes. Y alguna vez alguien, un joven de aquí, no está aquí, pero era de aquí, me dijo, es que yo tengo un problema siempre con la autoridad. ¿Sí? O sea, es algo que traen. ¿Sí? El hermano mayor, como en el caso del hijo pródigo, ilustra esta característica. Él pudo decirle a su padre, aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. En Israel, el hijo mayor se le daba doble herencia, porque en caso de que el padre faltara, el hijo mayor se hacía cargo de su familia y de su madre. Y en nuestra cultura o nuestras familias, el hijo mayor regularmente tiene más responsabilidades muy pronto, ¿verdad? O cuidar a los más chiquitos, o hacer la comida, cambiar los pañales, en fin, tiene responsabilidades más grandes el primer nacido. Las tendencias del segundo nacido es esta. Tiende a necesitar mayor aceptación y aprobación. Sí, como la atención es en el primero, el segundo tiende a buscar más aceptación y más atención. Y para conseguirlo, se vuelve más competitivo. Son más inquietos, son más activos, hacen más cosas, leen más. ¿Sí? Generalmente tienen mayor capacidad para la lealtad y tiende a ser muy confiado con las personas. El hijo pródigo ilustra claramente estas características. Cuando no obtuvo la aceptación de su hermano mayor, es que dijo a su padre, adiós, me voy con la herencia y voy para afuera. Eso es algo interesante de ver en esta historia. ¿Sí? El hijo pródigo, la relación con su hermano mayor. Quizá entre los dos no había una relación de hermandad, de lealtad, que le provocara al hijo pródigo quedarse con su hermano, pues a lo mejor el hermano lo menospreciaba, no lo hacía como parte del equipo, de la familia, ¿verdad? No había mucha unidad entre ellos aparentemente, entonces el hijo pródigo parece también que fue una de las razones por las que dice, pues me voy y buscar aceptación afuera. Bueno, la tendencia del tercer nacido. ¿Quiénes de ustedes son tercer nacidos en su familia? ¿Uno? ¿Quién es? Es que está como medio disfrazada. ¿Y Adriana? Natanael es el tercero, yo también soy tercero. Bueno, tienden a ser más independientes, sociables, persuasivos. Frecuentemente será más influenciado por los hermanos mayores que por los padres. Más influenciado por los hermanos que por los padres. Los hermanos mayores de David le dieron a él las tareas de pastoreo que ellos no querían. En lugar de reaccionar contra esto, él desarrolló habilidades que Dios usaría más tarde para ascenderlo al ser el rey, pues a pelear contra Goliat y luego ser el rey de Israel. ¿Ven esta ilustración tan bonita de David? Sí, sus hermanos dijeron, es el chico que vaya ahí a ayudar a que cuide a las ovejas. Y de hecho, cuando Samuel pidió a Isaí que trajera a sus hijos, no trajo a David. ¿Sí? Cuando Isaí dijo, a ver, Dios le dijo a Isaí, Dios le dijo a Samuel, de entre los hijos de Isaí, voy a escoger rey. Y trajo a los hermanos, menos a David. ¿No tienes otro hijo por ahí, otro hermano? Ah, pues sí, pero está ya. No tiene nada que hacer, está ya cuidando las ovejas. A ver, tráelo. Este es. ¿Sí? Cuando tienes tu juventud o pasas muchos años de tu vida entre tus hermanos, también tenemos experiencias dolorosas, tristes, otras muy alegres, pero forman nuestra vida, forman nuestro carácter.
Y en la vida de David, Dios usó ese tanto desprecio de sus hermanos para que allá entre las ovejas y los leones y los osos, Dios forjara el carácter de David. Y cuando David llegó con Saúl, ¿se acuerdan que le dijo, tú vas a pelear o sea, ¿quién quiere pelear contra Goliat? Soldados fuertes y valerosos, valientes, nadie quiso. David dijo, yo voy. Yo he peleado contra osos, contra leones, y Dios me ha dado la victoria. Y Saúl, no sé cómo le puso la armadura a un jovencito, pues, era como, pues ve tú. Y Dios le dio la victoria, pues, porque Dios ya había capacitado. Bueno, tu orden de nacimiento es el sexto, tus hermanos es el séptimo, ¿verdad? El séptimo incambiable, Dios te dio a tus hermanos. Tus rasgos físicos. Rasgos físicos pueden incluir tu estatura, tu estructura ósea, tus ojos, tu nariz, tus orejas, tu complexión, dentadura. Bueno, ese fue un accidente. Cabello, mis pies, mis manos, mi vista, mi oído, mi voz, mi mentón. En 1820, en Estados Unidos, a una niña de 6 semanas de edad, se le administró un medicamento equivocado para sus ojos. Y como resultado de esa equivocación, esta niña quedó ciega permanentemente hasta el día de su muerte. Lejos de amargarse la vida, ella respondió al entrenamiento fiel de su abuela creyente, fiel creyente. Pronto empezó a memorizar ella versículos bíblicos que le dictaba su abuela, ¿verdad? Luego capítulos enteros y finalmente podía ella recitar capítulos enteros de la Biblia por la influencia de su abuela. Cuando tenía 8 años de edad, escribió su primera poesía y se llamaba Cuán feliz es mi alma. ¿Pueden creer eso? Una niña ciega con muchos obstáculos. En 8 años de entrenamiento con la palabra de Dios y confianza en Dios, escribe Cuán feliz es mi alma. Siguió escribiendo, entendiendo que ese era un propósito que Dios le había dado, había aceptado la condición, el diseño que Dios le había dado desde chiquita y siguió escribiendo. ¿Sí? A la edad de 86 años ya había escrito unos 8 o 9 mil himnos y cantos en la iglesia. Su espíritu y su mente estaban desarrollados que podía componer hasta 15 cantos simultáneamente. Su vida y sus escritos han fortalecido la vida de millones de creyentes en la iglesia. Cuando daba su testimonio en las reuniones, sus oyentes quedaban asombrados, mientras ella les hacía elevar sus ojos espirituales hasta la presencia de su Salvador. Posiblemente más personas han venido a la salvación por los cantos de ella que escribió que por ninguna otra música. Ella fue la primera mujer que jamás hablara ante la Cámara de Senadores en Washington, D.C. Uno de los cantos que ella escribió, se los voy a primero a leer en inglés. Dice, ella escribió, Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchased of God, born of his spirit, washed in his blood. No hagan caso a mi inglés. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the days long. Y ese himno tiene 3 estrofas. En español, la traducción es, seguridad bendita, Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. O qué prueba de la gloria divina. Soy heredera de la salvación, soy comprada por Dios, nacida del Espíritu, lavada en la sangre de Jesús. Esta es mi historia, esta es mi canción. Alabado sea mi Salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción. Alabado sea mi Salvador durante todo el día. ¿Ya identificaron qué coro es? En español lo cantamos. No tiene nada que ver con la letra que ella escribió porque es otra versión de la letra. La música la escribió otra persona, un músico.
pero es, ya se me fue. En Jesucristo se halla la paz. Na, 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 na. Es, esta es mi historia. No. El nombre de ella, cantos como En Jesucristo se halla la paz, oh que Salvador es mi Cristo Jesús, es Jesús mi amante guía, ama a tus prójimos, y miles de ellos se aprecian y se cantan por millones de personas el día de hoy en las iglesias. El nombre de ella es Fanny Crosby. Para ir concluyendo, ¿puedes dar gracias a Dios por tus rasgos físicos? Fíjate que si no es por aspectos funcionales, a lo mejor, o cómo se dice, es de salud, es muy triste ver personas que son físicamente a lo mejor hermosos o por facciones bonitas, pues, y de pronto por su falta de aceptación y su deseo de, no sé, hay unos filtros así, ¿verdad? Que sí. Ah, sí. Y los labios, la nariz, es tremendo. Hace unas semanas murieron 2 hermanos. Luego les digo quiénes son. Se me fue el nombre otra vez, no lo anoté ese. Bueno, luego les digo. Pero es muy triste ver eso, pues, ¿verdad? De personas que tienen facciones bonitas o por lo menos normales, por decir, y a causa de su deseo de no aceptar lo que son y cómo son, y su deseo de no cambiar o de no envejecer, llegan a hacer algo muy, muy, muy feo, pues muy cambiante de sus características físicas, rasgos físicos, para ser más aceptados por el mundo, ¿sí? Bueno, la 9 es mis habilidades mentales. Hay unos que son unos genios para unas cosas, para las matemáticas, para las finanzas, para el arte, y eso también es dado por Dios y tenemos la oportunidad de cultivarlos, de crecer en nuestros talentos. Mis capacidades mentales son determinadas por Dios. Sin embargo, yo puedo incrementar con mis conocimientos y mis destrezas mediante el desarrollo adecuado de mi mente. Dios tiene un propósito para haberte dado esas habilidades mentales. Y el 10º es mi envejecimiento y el día de mi muerte. Eso no lo determinas tú, no lo determina nadie. Si en algún momento llegaras a estar en una situación donde alguien amenazara tu vida, ¿verdad? Un robo, un secuestro, algo que dijera, dame esto o dime esto o dame tu NIP o lo que sea, si no aquí termina tu vida. ¿Qué respuesta le pudieras dar? Aparte de darle tu NIP, ¿verdad? Podríamos decirle, mi día de muerte está determinado por el Señor y no por ti. Tú no tienes ninguna autoridad sobre el momento de mi muerte. Pero aquí está el NIP. No, igual le das el NIP y hay personas que por unos tenis, roban unos tenis y igual matan a la persona. O sea, es muy triste lo que sucede. Pero debemos de confiar y recordar que el envejecimiento es un proceso que Dios también ha permitido, a pesar de que es una consecuencia del pecado. Es un proceso que Dios utiliza para madurarnos, para hacernos más humildes. ¿Se han dado cuenta que entre más grandes somos, iba a decir viejos, pero no, entre más grandes somos, nuestras capacidades se reducen? Nos duelen las rodillas, nos duelen las articulaciones, ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Ese es un proceso que Dios permite para hacernos más humildes, ¿sí? Más sabios, para recurrir a otras cosas, a otros talentos, a otras habilidades que Dios me ha dado. Completamente, sí, para llevarnos a Él.
Sí, Víctor nos compartía de Nabucodonosor que esta es la gran ciudad que yo construí, ¿verdad? Qué grande soy, grandioso, hermoso, bello, y al día siguiente está en la calle sin conocimiento, con los pelos largos, perdiendo el sentido porque Dios le humilló. Y el proceso de envejecimiento es un poco de eso, pues Dios nos permite gozar el envejecimiento, saber que nuestra dependencia no está en nosotros, sino en Él, y aparte para influir en las generaciones que vienen. Si nuestros hijos no podemos tanto ya, hasta donde nos permitan con nuestros nietos y ser un ejemplo. Me gustaría mucho que entre los que estamos aquí, de entre unos 10, 15, 20 años, si Dios nos da vida, ¿sí? Nuestros hijos y nietos puedan señalarte a ti y decir, mi abuelo y mi abuela eran unas personas de fe. Ellos nos guiaron con cantos, nos guiaban con su palabra, nos guiaban en oración, porque son unas personas de fe. Dios nos permite que envejezcamos con su gracia. Y el día de nuestra muerte, hace 2 semanas, lunes 3, íbamos con Sarita y Mirna y Renata rumbo al doctor, llevando a mi suegro, buscando una cita para el doctor. Teníamos una cita con el doctor, íbamos a hacer unos análisis y el día de su muerte ya estaba planeado por el Señor para esa noche. Una noche anterior Mirna se quedó con ellos y la oración de Mirna fue, Señor, si él es salvo, porque muchos años él escuchó el evangelio de muchas personas. Mirna, su oración fue, si él es salvo, te pido que no sufra. Si ya es su momento de muerte, que ya te lo lleves. Si no es salvo, permite extender su vida con salud para que él pueda arrepentirse y convertirse a ti, ¿verdad? Esa fue la noche anterior. Y a las 9:30 de la mañana, en el auto, el Señor se lo llevó. El día de nuestra muerte está determinado por Él y no por ninguna otra persona. No podemos extender ni un día más el día de nuestra muerte. Está diseñado desde el momento en que nacemos hasta el día en que nos encontramos con nuestro Salvador. Hagamos una oración, por favor. Gracias, Dios, porque con tu palabra tú incrementas nuestra confianza en ti. Gracias porque podemos conocerte más, incluso en todos estos temas de diseño que a veces no contemplamos, Señor, y vemos como errores o vemos como deficiencias o vemos como algo incompleto. Permítenos dar gracias por lo que somos, cómo nos has hecho y cómo nos has diseñado, y encontrar en nuestro corazón esa profunda aceptación y el camino o el impulso hacia cumplir tu propósito con gracia y con poder. Si hay aquí alguna persona, algún joven que aún está batallando ahí en su corazón, en su mente respecto a cómo soy, cómo quiero cambiar cosas en mi vida, te pido que consideres a Dios amoroso y perfecto en su diseño y esta mañana le des gracias. Le des gracias por cómo te diseñó y que empieces a caminar con fe en su propósito poderoso para tu vida. Gracias, Dios, por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.